Tardes, mi nombre es Arturo Martinsky, soy estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro. El día de hoy hablaremos sobre la tolerancia, el ajuste, el trazado y la teoría de corte en cada uno de los procesos. La primera definición que nos encontramos es el trazado, que consiste en marcar sobre la superficie de una pieza semitrabajada o en el material seleccionado en bruto determinadas referencias o líneas que limitan las partes que deben ajustarse para darle las formas y medidas estipuladas para la optimización del material. En esto se encuentran dos tipos. El primer tipo es el trazado plano, que se utiliza en piezas de poco espesor y consiste en realizar el trazado únicamente sobre una superficie o una cara de la pieza, como cuando dibujamos sobre una hoja de papel. Nos encontramos el segundo, que es el trazado espacial o de aire. Es el que efectuamos sobre varias superficies o varias caras de la pieza en el espacio, reproduciendo en la pieza todas las indicaciones del croquis o del plano. Herramientas de trazado. Es necesario saber cuál es el uso correcto de las herramientas de precisión para el trazado, como su manipulación y el almacenamiento correspondiente. Encontramos la escala. Es una línea escalonada o recta dividida en partes iguales. En cada uno del escalón un segmento de la recta representando una unidad, como podría ser centímetros, metros y kilómetros. Estas escalas son con el propósito de recrear distancias y dimensiones proporcionales. Luego nos encontramos las reglas. Es un instrumento para medidas lineales y realizar trazados en una pieza, cuya graduación representa unidades reales de longitud. Están las escuadras, que es un instrumento para la comparación de medidas, porque su propio grado perpendicular lo compara con un grado desconocido de la pieza a trabajar. Compás es un instrumento que está formado por dos brazos iguales de acero aliados, articulados en un extremo, y los otros extremos libres terminan con distintas formas puntiagudas y afiladas para trazar circunferencias, arcos de círculo, hacer perpendiculares, transportar ángulos, realizar marcas, marcar divisiones equivalentes, etc. La punta de trazado son varillas de acero fundido formadas por el cuerpo y la punta, como una especie de lápiz capaz de rayar los metales, de cuerpo poligonal o cilíndrico, con una punta templada y perfectamente afilada, con un extremo recto y el otro con un gancho que permite tener mejor desempeño a la línea que ha de rayarse por dejar una huella imborrable durante el proceso de mecanizado, pudiéndose incorporar a un gramil para mejorar su eficiencia. Nos encontramos el gramil, que es un instrumento de trazado y de precisión que se compone de una base de función perfectamente plana en la cara de su apoyo, provista de un vástago vertical graduado milímetricamente, llamado nomio fijo o abatible, por lo que se desliza a través de una abrazadera o manguito, también dividida, que sujeta la punta del trazar. Los granetes. Los granetes tienen una punta con el cual, al dar un golpe sobre su base contraria, hincando la punta sobre una superficie, obtenemos un punto que nos permite para servir de referencia o punto de apoyo. Nos encontramos con los martillos, herramientas para golpear que consiste en una cabeza de hierro u otro material duro, normalmente cuadrado o redonda, y por lo general es usado el de bola, que es redonda, de poco peso, para no crear una marca de punzón tan grande. Encontramos el mármol. Es una herramienta que es de base o mesa hecha con hierro fundido, acero o mármol, bastante fuerte y firme, donde se apoyan las piezas, elementos de apoyo y los elementos de trazado, entre otros. Las estructuras de cubo de trazado son elementos fabricados de fundición. Sus formas son variadas en función del tipo de trabajo que se vayan a realizar y contienen en su interior una serie de taladros y ranuras que sirven para la sujeción de las piezas por medio de tornillos y tuercas. Se utiliza una de las caras de la estructura del, del cubo sobre el mármol de trazar, y sobre este se coloca la pieza. Debido
A esto siempre debe estar bien apoyado sobre el mármol. Calzado. Los calzos son elementos prismáticos fabricados con fundición de diversas formas y dimensiones, donde sus caras son paralelas entre sí y sus superficies son inclinadas formando un ángulo de 90 grados para permitir el apoyo de piezas redondas. Nos encontramos las mesas y estructuras orientables. Son fabricadas de fundición, compuesto por una mesa plana o escuadra que contiene a lo largo de su superficie unas ranuras en T para fijar las piezas por medio de bridas y apoyarnos sobre el mármol de trazar. Sobre este colocamos la pieza y gracias al giro de la mesa con respecto a su base permite que la pieza forme un ángulo cualquiera, facilitando enormemente la labor de trazado. Nos encontramos los barnices de trazado. Se usan para pintar o cubrir las superficies de las piezas que vamos a trazar, ya que las superficies de las piezas suelen ser brillantes y cuesta ser rayada. Con el barniz se podrá realizar trazados más duraderos. Las cuñas. La misión de la cuña es apoyar las piezas dándole la nivelización necesaria para la correcta posición para un posterior trazado. Y por último de las herramientas nos encontramos los gatos, que es un instrumento que cumple la misma misión y trabajo que las cuñas, que es mantener las nivelizaciones de las piezas a trazar. El segundo concepto que nos encontramos es la tolerancia, que es la diferencia que existe entre la medida máxima y la mínima admisible para la fabricación de una pieza real, que tiene el propósito de especificar un margen de error permitido en la manufactura de una parte o un componente. La tolerancia puede ser unilateral, que ocurre cuando la división de una pieza puede ser solo o mayor o menor que las dimensiones básicas. Y está la tolerancia bilateral, que ocurre cuando las dimensiones de una pieza pueden ser mayor o menor, pueden ser ambas, que las dimensiones básicas. Existen normas ISO, donde establecen los límites de la tolerancia, como un sistema de tolerancias, también incluyendo un sistema de ajuste y un sistema de calibres límites para la verificación y control de piezas. El ajuste es la elaboración y acabar una pieza metálica según las formas y dimensiones establecidas, y también es adaptar dos o más piezas que deben trabajar una dentro de la otra. Para la selección del ajuste, ISA, que contiene la selección de ajuste en el sistema de agujeros único y eje único, establecidos también por la tolerancia, que se debe tomar en cuenta si las piezas no tienen la tolerancia necesaria, no van a encajar, así que se estableció esa norma. El sistema de agujero único conviene con la mayoría de casos corrientes de acoples mecánicos. Únicamente en el caso que sea necesario técnica y económicamente la selección de un ajuste de un sistema de eje único, se admite utilizar este sistema. El diseñador debe reconocer y analizar que debe establecer los límites del ajuste y las dimensiones normalizadas de las piezas que van a ajustar. Tipos de ajuste. Según cómo funciona una pieza respecto a otra, hay varios tipos de ajustes, siendo los más comunes los siguientes: forzado muy duro, forzado medio o forzado ligero, deslizamiento deslizante o giratorio, holgado medio o muy holgado. Ajuste forzado muy duro. El acoplamiento de las piezas se produce por la dilatación o contracción y las piezas no necesitan ningún seguro contra la rotación con respecto uno de la otra. Ajuste forzado duro. Las piezas son montadas o desmontadas a presión, pero necesitan un seguro contra el giro, por ejemplo una chaveta que nos permite el giro, que no permita el giro de una con respecto a la otra. Ajuste forzado medio. Las piezas se montan y desmontan con gran esfuerzo y necesitan un seguro contra el giro y el desplazamiento. Ajuste forzado ligero. Las piezas se montan y desmontan sin gran esfuerzo, por ejemplo con mazos de madera, y necesitan un seguro contra el giro y el deslizamiento. Ajustes deslizantes o giratorios. Se entiende que una pieza se va a mover cuando está insertada en la otra de forma suave, sin apenas holgaduras. El ajuste holgado es una pieza que se va a mover con respecto a la otra de forma totalmente libre. Se ha entendido que por ajuste forzado, en los diferentes grados que existen, es que una pieza se inserta en otra mediante presión y que durante el funcionamiento futuro de la máquina donde esté montada no
debe sufrir ningún tipo de movilidad o giro. Y las piezas con ajuste giratorio necesitan estar bien lubricadas y pueden girar con cierta holgadura. Así las piezas con ajustes holgados son piezas móviles que giran libremente y pueden estar o no estar lubricadas. Los ajustes de piezas deslizantes tienen que tener una buena lubricación y su deslizamiento o giro tiene que ser con presión o fuerza manual. Las piezas con ajustes muy holgados son piezas móviles con mucha tolerancia, que tienen mucho juego y giran libremente. La importancia de la tolerancia. En mi carrera como ingeniero en mantenimiento mecánico, la tolerancia, al ser un parámetro de nivel mundial del cual se rigen otros como el ajuste y es parte de los factores de seguridad, gana gran importancia en la elaboración y fabricación de cualquier material que es utilizado en la industria, con influencia en el costo de la manufactura y permite tener un mínimo grado de diferenciación, dándonos también a entender que cuando se está en la fabricación existe la posibilidad de que hayan variaciones en el material o en los instrumentos que se estén empleando. Nos encontramos con el último concepto a evaluar, que es la teoría del corte para cada proceso. En el maquinado, que es un proceso de manufactura en el cual una herramienta de corte se utiliza para remover el exceso de material de una pieza, de forma que el material queda con la forma deseada. La acción principal de corte consiste en aplicar deformación en corte para formar la viruta y exponer la nueva superficie, siendo los parámetros básicos del proceso de mecanizado los siguientes. La velocidad de corte, que es la velocidad con que se produce el movimiento de corte y por lo tanto la velocidad a la que se realiza el corte. El avance y velocidad de avance. Este parámetro se puede estudiar tanto como su velocidad, que es la longitud de desplazamiento de la herramienta respecto a la pieza o viceversa, en unidad de tiempo, mayormente en minutos. Luego tenemos su magnitud, que es el camino recorrido por la herramienta respecto a la pieza o por la pieza respecto a la herramienta en una vuelta. Nos encontramos con el último parámetro, que es la profundidad de corte. Es la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Se mide en milímetros o pulgadas y es en sentido perpendicular. Ahora nos encontramos con los principales procesos de mecanizado, empezando con el torneado. El torneado es uno de los procesos de mecanizados de uso más común y se lleva a cabo en una máquina de herramienta llamada torno. En el proceso de torneado, la forma de la pieza se obtiene mediante la combinación de un movimiento de rotación de la pieza junto con un desplazamiento de la herramienta de corte, situado en el carro portaherramientas del torno. Con el torno se obtienen piezas mecanizadas con geometría de revolución, como cilíndricas, formas cónicas, hélices, etc. Como se está mostrando en la figura, en el proceso de torneado, la pieza queda sujetada mediante una mordaza al plano del torno, el cual dotará a la pieza de un movimiento de rotación sobre su propio eje. Por otro lado, a la herramienta de corte, que es la cuchilla, instalada en el carro portaherramientas del torno, se le dota un movimiento recto de avance paralelo al eje longitudinal de la pieza y de penetración, que es la cuchilla penetrando dentro de la pieza. Al estar girando la pieza, el contacto con la cuchilla y la pieza hace que se desprendan partes del material de la pieza en forma de viruta. Nos encontramos con el freseado. El freseado es también otro de los procesos mecanizados por el arranque de viruta más común y se realiza empleando una máquina de herramienta llamada fresadora. En este caso, el corte de material se realiza con una herramienta rotativa llamada fresa, que tiene forma circular y está provista de unos perímetros exteriores de múltiples filos de corte. En el freseado, el arranque del material se lleva a cabo por la combinación del movimiento giratorio de la herramienta de corte con el desplazamiento, que puede ser de la herramienta de corte o de la pieza a mecanizar. El taladro. El taladro es quizás el procedimiento de mecanizado más repetido en la industria y se realiza con una máquina de herramienta llamada taladradora. El taladrado se utiliza para realizar agujeros en piezas, tanto pasantes como ciegos.
Son múltiples las ocasiones donde resulta necesario practicar taladros en las piezas de hendiduras, como puede ser para alojar tornillos, pernos o ejes, o para realizar huecos o conductos interiores para donde van a circular fluidos, etc. Para llevar a cabo los trabajos de taladrado, la pieza debería permanecer fija en una mesa de trabajo de la máquina taladradora, mientras que la herramienta de corte, conocida como broca, gira y se desplaza longitudinalmente, realizando una hendidura en la pieza. El taladrado se produce en virutas de gran cantidad que deben manejarse siempre con mucha seguridad por la gran potencia que ejercen las máquinas taladradoras. Tienen que emplearse dispositivos especiales para asegurarse la correcta sujetación de la pieza que se va a taladrar a la mesa de trabajo de la taladradora. Luego nos encontramos con el brochado. El brochado consiste en una herramienta de corte con forma rectilínea y provista de filos múltiples, llamados brochas, sobre la superficie a tallar de una pieza, ya sea por el exterior o el interior, con objeto de darle una forma definida. El brochado se realiza normalmente de una sola pasada, mediante el continuo avance de la brocha, la cual retrocede a su punto de partida luego de completar su recorrido. La brocha trabaja por arranque progresivo del material, mediante el escalonamiento racional de los dientes, determinados por la forma cónica de la herramienta de corte. El movimiento de corte lo produce la brocha al avanzar, mientras la pieza se mantenga fija. Por otro lado, la profundidad de la pasada la proporciona la propia herramienta, debido a los posicionamientos escalonados de los dientes de corte. Para finalizar, hablaremos sobre la importancia de la teoría de corte. Como futuro ingeniero en mantenimiento mecánico, adquirir el conocimiento de manufactura y fabricación de piezas es de gran ayuda, y al saber que existen mecanismos especializados para ese proceso, que son herramientas útiles para alcanzar la precisión deseada con el corte del material, y como es una de las operaciones de gran precisión, se ha de tomar también en cuenta el material de la pieza, material de la herramienta, la velocidad con que se realiza el corte, la selección de la viruta, la refrigeración, la lubricación del filo de las herramientas, el avance del corte, la profundidad de la capa arrancada del material, y con ello saber la duración de la herramienta de corte, para así poder lograr una verdadera optimización y calidad de corte en la fabricación de una pieza. Con estos conocimientos, para poder así ejercerlos en mi futura profesión. Espero hayan disfrutado la exposición con mi persona y muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.